Israel confirmó la muerte del líder de Hamás y para analizar este tema es que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Buen mediodía. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Rosario. Un gusto saludarte, Lucía. Muy Hola, buenos días. Claudio. Te quiero preguntar quién era Yahya Sinwar y también qué significa esta muerte en lo que tiene que ver con este conflicto histórico que se desarrolla en la Franja de Gaza. Claudio. Bueno, era un personaje inmensamente significativo en el liderazgo de Hamás por su historia personal y por la posición que llegó a ocupar. Él en el 2017, cuando Ismail Haniyeh sale de la Franja de Gaza y se radica en Qatar, pasando a liderar políticamente a Hamás, se convierte Sinwar en el jefe de hecho de la Franja de Gaza, o sea, el líder del régimen que impera en la Franja de Gaza. Eso desde el 2017, posteriormente, desde agosto de este año, cuando es asesinado Ismail Haniyeh en Teherán, pasa Yahya Sinwar a ser la máxima figura, el líder total de Hamás, o sea, el líder político y el líder militar y el jefe del régimen en la Franja de Gaza. Por eso su peso era gigantesco en esta guerra que se está librando. Además, también tiene un peso simbólico muy fuerte porque su historia personal está muy ligada a la causa de los más radicales en el pueblo palestino. Él es una suerte de hijo de la Nakba. Nakba en árabe significa catástrofe o tragedia y es así como se llaman a al momento en el que muchos palestinos fueron desplazados de sus hogares tras el nacimiento del Estado de Israel en 1948. Por eso Sinwar nace en 1962 en Han Yunis, que es el campo de refugiados que había creado quien por entonces dominaba la Franja de Gaza, que era Egipto, para los refugiados palestinos. Ahí nació Yahya Sinwar y luego fue elegido directamente por Ahmed Yassin, que fue el creador de Hamás y quien lo lideró hasta que murió alcanzado por un misil israelí. ¿No? Ahmed Yassin, con todo su peso simbólico, fue quien escogió a Yahya Sinwar y le abrió la puerta a la estructura de Hamás. Y ahí empezó a escalar. Primero estuvo a cargo de la fuerza o del comando de élite que se encargaba de liquidar a los palestinos gazatíes que violaran la religión islámica y la moral islámica o que colaboraran con los israelíes, ¿no? Se dedicaba a eso. Bueno, por haber secuestrado y ejecutado a dos soldados palestinos, a dos soldados israelíes con cuatro supuestos colaboradores palestinos, pasó 22 años en la cárcel en Israel. En esos 22 años profundizó su fanatismo religioso, no era ideológico lo de Sinwar, no pelea por una cuestión de tierras, sino por una cuestión puramente religiosa, es un ultra islamista. Salió de la cárcel antes de cumplir las varias cadenas perpetuas que le habían impuesto en Israel, porque fue parte del canje que se hizo con Hamás para que Israel consiguiera el retorno del soldado Gilad Shalit. Shalit fue un soldado muy, muy jovencito que capturaron los de Hamás y lo tenían encerrado en la Franja de Gaza, y bueno, se lo canjeó a Shalit por 1026 prisioneros palestinos en Israel. Entre esos prisioneros estaba Yahya Sinwar. Bueno, se reincorporó a la Franja de Gaza y empezó a escalar en la estructura de Hamás hasta quedar, como en este último tiempo, como la figura máxima. Su muerte implica la muerte del hombre que le propinó a Israel los dos golpes más duros que recibió en toda su historia, desde 1948 hasta la fecha. Primero, el sanguinario pogromo del 7 de octubre del año pasado,
Nunca Israel, que fue varias veces invadido por varios países de la región, por varios países vecinos, la guerra de 1948, la guerra de 1967, la guerra de 1973, ninguno de los ejércitos que simultáneamente invadieron varias veces a Israel le propinaron la cantidad de muertes civiles que le propinó Yahya Sinwar con el ataque del 7 de octubre a los kibbutz y a las moshavim que están en el sur de Israel, la peor masacre que sufriera en su historia. Y eso trajo aparejado, respondiendo a la estrategia de Hamas, una respuesta israelí que implicó masacres y destrucción en la franja de Gaza, lo cual dañó como nunca había sido dañada la imagen de Israel ante el mundo, acrecentó un aislamiento de Israel ante el mundo. El autor ideológico de eso es Yahya Sinwar, por eso es tan significativo que Israel haya logrado eliminarlo. Bien, Claudio, ¿y qué puede pasar ahora? Y además, ¿qué sería deseable que ocurra para alcanzar eventualmente una paz duradera entre los israelíes y los palestinos? Bueno, Lucía, lo que puede pasar es que se abra una posibilidad negociadora. Hasta acá Yahya Sinwar era del lado de Hamas la obstrucción a los acuerdos. Ismail Haniyeh, antes de morir, igual que Khaled Mashal, que es una suerte de canciller de Hamas en el exilio, intentaron acuerdos de tregua, intentaron acordar tregua entregando rehenes a Israel y nunca lo lograban porque Sinwar era quien dinamitaba esos potenciales acuerdos. Jamás del lado, Sinwar del lado de Hamas y Netanyahu también hacía lo suyo del lado israelí. Ahora, sin Sinwar en el medio, se abre una posibilidad de acuerdo de treguas y de liberación de rehenes. Otra posibilidad es que se produzca una implosión de Hamas y que desaparezca, ¿no? O que capitule y decida entregar el poder y se retire de Gaza o algo por el estilo. Esto no es muy esperable, pero es una posibilidad, ¿no? Si bien son organizaciones hechas para que al ser decapitada inmediatamente le crezca otra cabeza, otro liderazgo, cuando se decapita simultáneamente todo el liderazgo, que es el caso de Hamas por estas horas, bueno, es posible una implosión. Lo deseable sería que estos triunfos impresionantes de Israel, que logró matar a Hassan Nasrallah en el Líbano, ahora mata a Sinwar en la Franja de Gaza, que estos triunfos de Israel no sean considerados triunfos que empoderen a Benjamín Netanyahu, porque el mejor final de este conflicto es que jamás desaparezca y que también desaparezca Hezbollah del Líbano, que Irán deje de colonizar el Líbano y deje de colonizar Gaza y deje de colonizar Yemen con esos proxies que ha creado tan poderosos en términos militares. Y en el caso de la Franja de Gaza, lo deseable es que Israel se retire y que Emiratos Árabes y Arabia Saudita se hagan cargo de la reconstrucción y también de la seguridad en la Franja de Gaza, que se instale un gobierno puesto por la Autoridad Nacional Palestina, muy debilitada, muy corrupta, pero es lo que hay, la que preside Mahmoud Abbas en Cisjordania, que Israel incluso colabore con esa reconstrucción y con ese gobierno, y que empiece a negociarse la única verdadera solución posible, que es la solución de los dos estados, que se avenga un gobierno israelí con Netanyahu y sus socios extremistas, es muy difícil que ocurra, a retirar los asentamientos y reubicar a los colonos en otras tierras que no sean cisjordanas, para que se pueda avanzar hacia la solución de los dos estados. Esto es lo deseable, que desaparezca Hezbollah, que desaparezca Hamas, que se queden desarmados los hutíes, los alawitas que responden a Irán en Siria, los chiitas que responden a Irán en Irak,
que Irán mismo se debilite y deje de ser una potencia colonizadora, una suerte de imperio ultraislámico, y que Israel tenga un gobierno menos cuestionado que el de Netanyahu y se avenga a resucitar las negociaciones para una paz en base a la solución de los dos estados, que es la que propone y acepta el grueso, casi la totalidad del mundo. Bien, Claudio, muchas gracias como siempre por este completo análisis. Sin dudas que seguirá dando que hablar Medio Oriente. Te agradecemos y nos reencontramos la próxima semana. Gracias, Claudio. Lucía y Rosario, un abrazo grande, hasta cualquier momento. Y seguimos en tema porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se unió a los líderes occidentales de todo el mundo que instaron a Israel a poner fin a la guerra tras la muerte del líder de Hamás. A continuación compartimos esta y otras noticias. La muerte de Yahya Sinwar presenta la oportunidad para un alto el fuego en Gaza y facilita al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu la posibilidad de un acuerdo para la liberación de los rehenes. Sin embargo, Netanyahu dijo que Israel ha saldado cuentas con Sinwar, pero que la guerra aún no terminó. Sinwar es considerado por el gobierno israelí el cerebro de la incursión del 7 de octubre del año pasado en el sur del país que desató la guerra en Gaza. La muerte de Sinwar, de 61 años, no ocurrió durante una operación planificada, sino como resultado de un enfrentamiento entre tropas israelíes y milicianos de Hamás en Rafah, en el sur de la franja. El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió este jueves que no cederá ante las protestas y bloqueos de rutas que quieren incendiar el país para impedir que el expresidente Evo Morales sea procesado penalmente por un presunto caso de violación y abuso de una menor durante su mandato. También en Bolivia, un tribunal de La Paz instaló el juicio penal contra la expresidenta Jeanine Áñez por presuntamente haber planificado en 2019 un golpe de Estado contra el entonces mandatario Evo Morales. Áñez ya cumple desde el 2022 una sentencia de 10 años de prisión por asumir la presidencia de manera inconstitucional. Figuras de la oposición califican el juicio de infamia. Liam Payne, el ex integrante de la banda One Direction, que apareció muerto el miércoles en un hotel de Buenos Aires, falleció por los politraumatismos causados al caer de un tercer piso del edificio, según los primeros datos de la autopsia. Los integrantes de la banda británica dijeron este jueves que estaban completamente devastados por la muerte de su ex compañero en Buenos Aires, donde, según la Fiscalía Argentina, había destrozos, alcohol y presuntos estupefacientes. Delitos económicos y complejos, Gilberto Rodríguez acaba de archivar la investigación de filtración de contenidos del celular del ex senador Gustavo Penades. Esta investigación dio inicio luego de que los senadores nacionalistas Sergio Botana y Graciela Bianchi realizaran la denuncia ante la justicia tras la publicación realizada por el semanario Búsqueda, donde se divulgaron chats de un grupo de WhatsApp de legisladores nacionalistas, donde se discutía allí acerca de la conveniencia del juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Según el veredicto de la Fiscalía de Delitos Complejos, no se pudo determinar de dónde se filtró el contenido del celular del ex senador Gustavo Penades, que luego fue divulgado públicamente. Tras enterarse del archivo de la denuncia, el senador nacionalista Sergio Botana criticó en X que no se pudo encontrar responsable en un expediente que solo estuvo en manos de Fiscalía y de la policía. Estamos complicados, expresó Botana, quien posteriormente arrobó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al candidato Álvaro Delgado y al senador Javier García. El candidato a la presidencia, Yamandu Orsi, destacó las políticas del gobierno para contener la inflación, pero criticó el atraso cambiario. En ese sentido, planteó las diferencias entre los dos modelos de país que están en juego. Hay dos modelos. Uno, que cuando llega al gobierno genera básicamente, no porque haya intencionalidad, mucho más desigualdad. Eso tiene que ver con una concepción de que el crecimiento camina solo y después derrama solo. La propuesta progresista o de izquierda, que no empieza con el frente, sino que tiene raíces vallistas, considera que un país a la vez que crece y que tiene que crecer más todavía, genera herramientas de protección social y de contención social que acompañan ese crecimiento. Esa es la clave y la diferencia fundamental en esa concepción, que la economía naturalmente arregla todo, o la otra que nosotros consideramos que es la mejor, que es el Estado tratando de contrapesar
una economía que 2x3, más bien casi siempre, genera mucha desigualdad si no la atendemos con cuidado. Hay cuestiones que no se tocan, no, que se tocan pero con cuidado, evitando los desequilibrios. Considero, por ejemplo, que en este periodo de gobierno una de las variables funcionó bien, que es el tema de la inflación, la otra, que es la monetaria o la diferencia cambiaria, o el atraso cambiario, eso fue nefasto. O sea que ahí se rompió un poco el equilibrio. Y lo otro es la otra cara de la economía, que es cómo repercute eso en lo social. Y si yo tengo una economía que, por ejemplo, cierra en todos los números, pero me genera mucho más desigualdad, ahí estoy teniendo algunas dificultades. Por supuesto que déficit fiscal, equilibrios, inflación controlada, todo eso compartimos y es, como dije, ¿no?, una línea que viene de hace 40 años en Uruguay que no se ha cambiado. Y precisamente el candidato Yamandu Orsi y el aspirante al Senado Pedro Bordaberry coincidieron en Colonia en el marco de una gira electoral. Al encontrarse se saludaron con un abrazo y mantuvieron un breve diálogo. El candidato a senador por el Partido Colorado, que volvía de una actividad de Nueva Palmira, se acercó a la departamental de Colonia del Frente Amplio y saludó al candidato frente amplista, que al verlo bromeó. Aunque seas de Wanderers, igual te saludo, le dijo Orsi. El Colorado, por su parte, le preguntó cómo venía transitando la campaña. ¿Cansado? Y Orsi admitió que sí. Se dieron un abrazo para despedirse. ¿Cómo les ve? ¿Cansado? Consultado por ese intercambio, Bordaberry acotó: ¿Cuáles son los puntos a favor que le ve a Orsi como viejo conocido, digamos? El del sistema político uruguayo, que siempre dialogamos todos. Eso nunca lo tenemos que perder. La Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República aprobó posición a favor de la papeleta que impulsa el PIT-CNT sobre el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. La universidad debería salir a defender los derechos humanos y tener una vida digna, poder comer, poder tener atención médica, son derechos humanos. Y para mí la respuesta es clara: los derechos humanos. Y si como sociedad uruguaya tenemos que hacer un sacrificio y pagar más impuestos, y en vez de descontarnos el 20% del BPS nos tiene que descontar el 30%, y es un riesgo que como sociedad tenemos que asumir. Tenemos que ser solidarios, porque también en algún momento nos va a tocar jubilarnos a nosotros y vamos a querer que haya gente solidaria que quiera aportar parte de su sueldo para que también podamos tener una vejez digna cuando ya no podamos trabajar. La papeleta es constitucionalizar la inequidad, y que votar la papeleta del sí es constitucionalizar la inequidad. Constitucionalizar una edad de retiro a los 60 años, poner la jubilación mínima en el salario mínimo nacional, derogar el pilar de ahorro privado, que implica que vamos a tener que redistribuir gastos. Que la UDELAR tome postura sobre el proyecto de reforma constitucional del artículo 67 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Y la moción 2 dice que la postura de la UDELAR sea acompañar el proyecto y sacar una declaración pública